Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa Foro 506. Y porque lo prometido es deuda, vamos a darle continuidad a esta serie de conversaciones con los candidatos presidenciales para poder ahondar en sus programas, en aquellos puntos fuertes que realmente pueden cambiar la realidad que estamos viviendo. Esta noche me acompaña el señor Eli Feinsack, economista, ex viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y hoy candidato a la presidencia por el Partido Liberal Progresista, PLP. Buenas noches, Eli, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Luis Fernando. Bastante bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre es un gusto estar aquí en Foro 506 y con vos en particular. Muchísimas gracias, Eli. Sí, ciertamente ya tenemos algunos añitos de conocernos y yo te agradezco muchísimo que siempre tenés esta gentileza de acompañarnos y de compartir tus ideas. Yo no puedo ser mezquino en reconocer que sos una de las personas que más propositivas en el ambiente político y hoy en buena hora presentas tu nombre ante los costarricenses como un candidato a la presidencia. Y te comentaba fuera de cámaras y hace unos días que conversábamos que me sorprendía muchísimo ver que en círculos muy cercanos ya tu nombre se está escuchando, es decir, muchas personas están viendo a Eli Feinsack como una opción y yo no dudo que estés probablemente ya casi entrando en los 4 o 5 lugares que finalmente van a ser los decisivos. Entonces, Eli, te felicito, creo que estás haciendo una muy buena labor porque te digo, en estos grupos no tengo influencia, solamente tuve información. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Efectivamente, bueno, eso es lo que sentimos nosotros y las mediciones internas también nos lo respaldan. Llevamos un crecimiento sostenido, lento pero sostenido, pero nuestro plan siempre ha sido ir creciendo poco a poco y reventar un par de semanas antes de las elecciones. Ciertamente Correcto. necesitamos, como decías vos, ubicarnos en ese top 5 para que la gente nos pueda considerar aún más como una opción seria y como una verdadera alternativa al desastre que tenemos en este gobierno y a lo que proponen los otros candidatos, que realmente en buena medida es continuidad con diferente color de bandera. Claro. Ahora, Eli, evidentemente nosotros vamos a hacer pasar a los distintos candidatos a través de este programa y por el filtro de las preguntas. Sin embargo, he de confesarte que una seguidora del programa, que es seguidora tuya, particularmente doña Yenore Cordero, fue la que nos sugirió que te trajéramos y que te trajéramos muy rápido porque quería escucharte. Así es que este programa lo dedicamos a esta señora, doña Yenore Cordero. Saludos a Yenore. Al mismo tiempo, también quiero agradecer a Noticias Impacto CR, un medio de comunicación digital que está simultáneamente transmitiendo este programa y eso nos permite alcanzar otros 50,000 seguidores. Así es que, Eli, por ahí también van a poder escuchar tus ideas y a ver tu rostro y a reconocerlo aún más para aquellos que sos un poquito ajeno. Lo cierto es que gran parte del peso que vos tenés como candidato es, sin duda alguna, el expertise en economía. Y realmente, aunque la crisis es sistémica, está atacando absolutamente todo el país, lo cierto es que la raíz de la crisis es económica. Por lo tanto, un economista, una persona que logre parar de alguna manera este desangre de recursos que se están dando, yo creo que bien podría hacer que el resto de las crisis poco a poco vayan disminuyendo. Ahora, Eli, yo no quisiera que esta entrevista se parezca a todas en las que usted ha participado. Realmente yo quisiera que esta conversación de hoy nos permita ver otros puntos, otras visiones, digamos, de tu programa de gobierno. Quiero además felicitarte por haber integrado a José Aguilar Berrocal, otro economista muy sólido, una persona muy querida en Costa Rica, un hombre activista, una persona muy capaz que creo que también te da una enorme fuerza para remar en ese barco. Así es que te felicito, me parece que ha sido una decisión genial.
Muchas gracias, Luis Fernando. De hecho, el tema de armar los mejores equipos ha sido una obsesión mía a lo largo de los últimos años. José Aguilar Berrocal es la cereza en el pastel, ¿verdad? Porque de ahí viene a culminar una obra en la que hemos venido trabajando por más de 2 años. José es una persona con una sensibilidad social espectacular, es una persona que ha trabajado y ha hecho de su vida trabajar para ayudarle a las personas desposeídas, a las personas en situaciones de riesgo social, y realmente nos aporta una visión y una capacidad de ejecución de proyectos para ayudarle a las personas a salir de la pobreza. Rocío Briceño, que es la otra candidata, la otra vicepresidenta, que también es una persona con una historia espectacular, una muchacha de Acerrí que se graduó de la escuela pública del centro de Acerrí, del colegio vocacional Monseñor Sanabria en Desamparados, y como dice ella, con un técnico medio en contabilidad porque era necesario ayudarle a la familia, que luego, gracias a becas que logró obtener por su gran capacidad, pudo estudiar ingeniería en computación en el tecnológico, hizo una maestría en administración en el tecnológico, después se especializó en administración de proyectos y realmente es una persona, hoy por hoy es reconocida, una líder mundial reconocida en temas de administración de proyectos y aplicación de la tecnología ágil para eficientizar las operaciones de las organizaciones. Entonces ella nos da ese otro, nos refuerza la papeleta presidencial porque desde Casa Presidencial vamos a gestionar la crisis económica a la que vos hacías mención, la crisis social con José Aguilar Berrocal, y vamos a tener en Casa Presidencial una unidad que le va a dar seguimiento con la metodología ágil a los principales proyectos del gobierno para asegurarnos de que lleguen a buen puerto con Rocío Briceño. Pero por otra parte, y coincido con vos, el origen de todas las demás crisis es la crisis económica. Necesitamos resolver esa situación económica. Y entonces, no es solo un candidato economista, sino que tenemos el mejor equipo de economistas del país, punto. No hay ningún partido político que tenga el equipo que nosotros tenemos. Alberto Trejos, José Rafael Brenes, Denis Meléndez, Juan Enrique Muñoz, Oswald Céspedes, Jonathan Balembois, Stefan Krause, Alejandro Miranda, Gretel López, tenemos, y algunos otros economistas más jóvenes, ¿verdad? Tenemos los mejores economistas del país trabajando hombro a hombro con nosotros. Y algunos otros que no puedo mencionar sus nombres porque ocupan puestos en organizaciones donde necesitan mantener la neutralidad, pero que realmente es gente de mucho peso la que nos ha ayudado a elaborar nuestra propuesta económica y que nos van a acompañar en el equipo de gobierno, ¿verdad? No solo en economía, menciono estos porque estamos hablando del tema económico, pero igual podríamos hablar de la mesa que tenemos de trabajo en tecnología e innovación, podríamos hablar de la gente que nos apoya en otras áreas cercanas a la economía, como comercio internacional, etcétera, la mesa de relaciones internacionales, que tenemos gente de mucho peso, la mesa de turismo, que tenemos también gente de muchísimo peso, y así por el estilo, en el área agrícola, en todo, bueno, en el área ambiental también, ¿verdad? O sea, tenemos unos equipos fantásticos. Ahora, Eli, yo te vuelvo a reiterar la felicitación por lo siguiente. A mí me parece que la decisión más responsable que puede tener un candidato es encontrar su sustituto, un muy buen vicepresidente, pero no un vicepresidente de adorno como los que hemos visto en los últimos gobiernos, sino vicepresidentes que realmente puedan tener una labor muy activa dentro del gobierno, porque entonces estamos hablando que a tres hogas no hay toro bravo, ¿verdad? Así es. Y aquí redonda, en el buen sentido de la palabra, muy bien la economía en la innovación. Ahora, Eli, dijiste de todas las mesas de trabajo, sin embargo, te lo digo por conocimiento de causa, yo creo que no existe un candidato que haya postulado su nombre que tenga un programa de gobierno en cuanto a educación mejor que el tuyo. Me consta
no he visto absolutamente nada, supera los últimos posiblemente 50 o 60 años en la educación, es revolucionario y vamos a ver, tenemos dos problemas, un problema económico en lo inmediato y un problema educativo de corto, mediano, pero sobre todo, Eli, de largo plazo, muy fregado. Así es que, vamos a ver, en términos de la educación, hemos visto cómo se ha dado una agresión y una destrucción sistemática de los programas educativos. Se ha hecho que la educación sea algo muy simple, algo de muy, muy baja calidad, sobre todo en la parte, digamos, de la educación pública, porque de alguna manera los colegios privados, a pesar de que tienen que seguir normativa del Ministerio de Educación Pública, lo cierto es que ellos, pues de alguna manera, pues tienen un segundo idioma, pueden tener libros extranjeros y pueden apartarse ligeramente del sistema que impone el Ministerio de Educación Pública. Pero en el caso de los colegios públicos, los niños están secuestrados. Esto representa una amenaza para hoy, para el presente, pero sobre todo compromete la vida de estos señores, de estos muchachos, en el mediano plazo, cuando tengan 30, 40 o 50 años y no encuentren posibilidades de colocarse. Nos estamos pareciendo, Eli, muchísimo a Chile, en donde el que llega a la educación pública se condena de por vida porque no hay forma de salir adelante. Entonces, ¿cuál es la estrategia para el rescate inmediato de la educación? Y digo rescate porque tenemos 3 años en que los niños, los muchachos, ¿verdad? Los adolescentes, inclusive los universitarios, han estado, digamos, expuestos a una incapacidad de recibir un ciclo de forma lineal y completa. Entonces, ¿cuál es tu estrategia específica para la educación, tu propuesta? Son 4 años, Luis Fernando. El 2018 la huelga contra el combo, perdón, contra la reforma fiscal. El 2019 la huelga contra la reforma a la ley de huelgas. En el 2020 y en el 2021 el mayor cierre de aulas del mundo a raíz de la pandemia. Tenemos la dudosa distinción de ser el país del mundo con el mayor o el más prolongado cierre de su curso lectivo, ¿verdad? Estos son 4 años. Estamos lanzando un plan que llamamos Generación 2022, que es para los estudiantes que se gradúan el próximo año, tanto de sexto grado de primaria como en 11º de la educación académica y 12º de la educación técnica, un plan de rescate para que en los meses de mayo a diciembre, que es cuando los vamos a tener a partir de que lleguemos al poder, poder ayudarles a recuperar el tiempo perdido durante estos 4 años. Es un programa bastante ambicioso porque son solo 6 meses, 7 meses que vamos a tener para ayudarlos a recuperar 4 años perdidos, pero vamos a lanzar un plan similar para las otras generaciones que no se gradúan el próximo año, con las cuales vamos a tener más tiempo, porque vamos a tener 4 años de gobierno para ayudar a los estudiantes a superar eso. Básicamente es una declaratoria de emergencia en el estado de la educación costarricense, ¿verdad? Pero más allá del plan de emergencia, Luis Fernando, yo creo que es muy importante entender, nuestra propuesta económica está diseñada para generar la reactivación de la economía, para crear confianza, para que se puedan crear puestos de empleo rápidamente, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Sin embargo, como vos decías, hay problemas inmediatos y hay problemas que son de mediano y largo plazo. Si nosotros reactivamos la economía, pero no resolvemos el problema de la educación, las personas igual no van a calificar para las opciones laborales, que es lo que nos está pasando hoy. Costa Rica está generando empleos muy buenos, pero están restringidos para las personas que hayan concluido la educación secundaria, que dominen un idioma extranjero, que sean hábiles con las matemáticas o dominen alguna materia técnica o científica, ¿verdad? Y entonces el grueso del desempleo lo tenemos precisamente en personas que no reúnen esas condiciones. Y hay que generar empleo para ellos también. Nosotros estamos planteando, Luis Fernando, redistribuir el 8% del PIB, que en realidad es una cantidad de dinero muy significativa. Somos el país de la OCDE que destina la mayor proporción de su Producto Nacional a la educación. Pero además, cuando le sumamos a la educación formal
lo que se gasta en el INA, en el UTN, en otros esfuerzos por ahí, superamos el 9% del PIB, ¿verdad? Entonces estamos proponiendo redistribuir esos ingresos. La educación costarricense es como un edificio cuyos cimientos están en mal estado. Vos podés remodelar el piso 15 del edificio, que igual corre riesgo de caerse en un temblor porque los cimientos están malos. Los niños están saliendo de la primaria, esto lo reveló el Estado de la Educación hace poquito, saliendo de la primaria sin tener comprensión de lectura, es decir, básicamente no saben leer y escribir. El 74% de los niños salen de la primaria en esas condiciones. Pasan 6 años en las aulas y no aprenden a leer y escribir correctamente. Y esto pasa porque en Costa Rica prácticamente no hemos invertido recursos en la educación preescolar. Nosotros vamos a dedicar más recursos a la educación preescolar, de manera que a los niños desde los 4 años les empecemos a enseñar las técnicas de lectoescritura y las bases del idioma inglés. De manera, porque en esa edad, a los 4 o 5 años, los niños siguen siendo como esponjitas que absorben absolutamente todo. La idea es que lleguen a primer grado ya sabiendo leer y escribir y con las bases para el idioma extranjero, ¿verdad? Y eso nos va a permitir que la educación primaria se aproveche dándole a los estudiantes las herramientas y los conocimientos que necesitan tener para después llegar a secundaria a tener éxito. Hoy, ¿qué pasa? Que estos muchachos que no saben leer y escribir cuando entran a la secundaria se topan con un sistema educativo diferente donde los profesores o las profesoras asumen que ya ellos saben la materia que se les tenía que dar en primaria. Pero como no aprendieron ni a leer ni a escribir, no conocen esa materia. Y llegan al primer examen en secundaria, se sacan un 4, se agüevan y se van. Después de Semana Santa se van, ¿verdad? No vuelven porque sienten que la educación no es para ellos. Y entonces esto es lo que explica que nosotros en Costa Rica, básicamente todos los niños que empiezan la primaria la terminan. Prácticamente el 100% se gradúa de primaria, pero solo alrededor de 35 a 38 de cada 100 muchachos terminan la secundaria. Estamos perdiendo entre 62 y 65 muchachos de cada 100 en la educación secundaria, precisamente porque vienen mal preparados de la primaria y entonces no se amoldan a la secundaria. Entonces, al arreglar el cimiento, que es la educación preescolar, se fortalecen los demás pisos del sistema educativo. A la educación universitaria le vamos a decir, señores, aquí está el FES. Si quieren participar de la distribución de recursos del FES, tienen que incrementar la oferta de las áreas STEM, de las ciencias, de las matemáticas, de las áreas tecnológicas, de las ingenierías, ¿verdad? Porque ahí esas son las áreas donde se están generando los mejores puestos de trabajo. Entonces, ahora, Eli, sí. Aquí, vamos a ver, comprendo perfectamente y siento que ustedes tienen muy mapeado el problema. El asunto es cómo recuperar este tiempo. ¿Podrán ustedes contar, digamos, ustedes tienen el estigma, digamos, de la palabra, de la ideología que choca tanto con los sindicatos y con los gremios, ¿verdad? Yo digo que más por un malentendido, digamos, entonces lo liberal se sataniza porque ellos se han acostumbrado a escuchar una palabra que se llama neoliberal y que consideran de que es que se les va a meter todo el sector privado, digamos, en la finca, ¿verdad? Y les van a imponer condiciones, los van a evaluar. Entonces, la pregunta es, este rescate hacerlo a través de propuestas digitales, programas cortos, algo que no incluya ir a las clases o por el contrario, es darle a los maestros también un rescate, porque yo considero que el gran problema es que también lo que se enseña es producto de lo que se les impuso, que tienen que enseñar, ¿verdad? Entonces hay que rescatar a los dos, al gremio de los maestros y por el otro lado a los muchachos. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Con qué herramientas? Bueno, es una combinación de lo que has mencionado. En la elaboración de esta propuesta hemos sido asesorados por maestros y profesores, maestras y profesoras, tanto del sector público como del sector privado. Y estamos convencidos de que la enorme mayoría de los maestros y los profesores quieren ayudarle a sus estudiantes. Para muchos de ellos ha sido una tragedia no poder tenerlos en el aula.
Vamos a promover, liberarlos de las trabas burocráticas. Ellos, los profesores y los maestros hoy en Costa Rica se han convertido en llenadores de formularios. Entonces ellos se quejan de que se pasan la mitad del día en eso y no les alcanza el tiempo para dedicarle a sus alumnos o para la preparación de las lecciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una combinación, sobre todo con el Plan Generación 2022, que son muy pocos meses, donde tenemos que recurrir a herramientas virtuales, ponerlas a disposición de los estudiantes y asegurarnos de que participen, ¿verdad? Pero también en la propia aula ayudarles con estos contenidos, ¿verdad? Será un proceso de negociación con los maestros. Yo creo que es importante que entiendan que no, como partido no la tenemos contra los maestros. Lo que queremos es más bien que los maestros nos ayuden con este programa para ayudarles a ellos a recuperar la dignidad de ser maestro. Otrora en Costa Rica los maestros eran muy respetados y han ido perdiendo eso y no es culpa necesariamente de ellos, ¿verdad? Es culpa de un sistema que los ha ido maniatando y no los deja desarrollar su creatividad, ¿verdad? Entonces, la propuesta va en ese sentido. Eli, y cuando en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional te pongan a los estudiantes a quemarte llantas y te hagan bloqueos en las calles, resistiéndose a que les toquen el FES, ¿cómo confrontar esa situación que se presenta cada vez que tan siquiera se vuelve a ver hacia la UCR? Sí. Luis Fernando, ese temor, a ver, por supuesto que lo hemos analizado. Yo no le tengo miedo a las huelgas. Las huelgas pueden ser muy dolorosas, pero al final de cuentas, si el gobierno resiste, termina imponiendo de alguna manera sus propuestas. Para mí el ejemplo clásico es Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, cuando quiso liberalizar la economía británica, que era un desastre de economía, y se convirtió en una de las economías más dinámicas del mundo después de eso, tuvo que aguantar una huelga de mineros, que era el principal sector productivo del país, una huelga de mineros de no me acuerdo cuántos años duró. Y se pararon firmes y dijeron, no señores, no vamos a ceder al chantaje. Y se terminaron imponiendo. Y los sindicatos de los mineros terminaron muy debilitados. Y en Costa Rica hace 3 años, la huelga que lanzaron los sindicatos contra la reforma fiscal, al final de cuentas, ¿qué eran los sindicatos con eso? La reforma fiscal se aprobó. Los sindicatos salieron terriblemente debilitados Y si y me permitís, desprestigiados. y además se ganaron la ley de huelgas. Es decir, Y se ganaron la ley de huelgas. Entonces, hoy, con esa ley de huelgas, ya es más difícil que vayan a hacer manifestaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Y el mandato constitucional lo que dice es que el Estado tiene que financiar a la educación superior y habla de la creación de un fondo especial. La Constitución no dice cuánto. Nosotros estamos dispuestos a mantener el monto que se ha negociado, ¿verdad? Que ronda el 1,5% del PIB. Lo que sí vamos a decir es, señores, esta es una nueva negociación. En las negociaciones anteriores se había definido porcentajes fijos. La UCR recibe el 57%, la Universidad Nacional el 22%, el Tecnológico el 11% y la UNED el 6 o 7%. Se acabó esa forma de asignar los recursos. Vamos a asignar los recursos de acuerdo a cómo van incrementando su oferta en las áreas donde hay gran demanda en el mercado laboral. Esto no obliga a las universidades a dejar de dar otras áreas que son importantes para la formación integral de los ciudadanos. Lo que los obliga es a replantear su oferta, a incrementar su oferta, o sea, a adecuar la oferta educativa a las necesidades laborales de los estudiantes, ¿verdad? Para promover los más altos intereses del país, de los ciudadanos del país. Si la plata es de los ciudadanos porque el FES sale de los impuestos de los ciudadanos, pues entonces esa plata debería de utilizarse para producir resultados positivos para esos ciudadanos. Claro. Ahora, Eli, vamos a pasar al segundo bloque y es al bloque de la seguridad ciudadana.
Y yo creo que aquí es donde tenemos la mayor de todas las preocupaciones. Hace algunas semanas tuve de invitado aquí en el programa a don Denis Meléndez Howell, y haciendo un buen mapeo, digamos, de todos los retos y las amenazas que tiene la economía nacional, yo le preguntaba, le decía, don Denis, ¿es un elemento a considerar, una variable sine qua non para poder tener una buena economía, el factor de seguridad? Porque si yo soy inversionista, yo no me voy a poner mi capital en un negocio donde me pueden secuestrar un niño, matar a la mujer, asaltar a los empleados, robarme un camión, robarme un furgón, amenazarme y cobrarme un peaje. Así me vaya a una zona franca, mientras esté en la zona franca estoy seguro, pero tengo que salir en algún momento para trasladarme a mi casa. Entonces, ciertamente Costa Rica cada vez se está pareciendo más en lo malo al resto de Centroamérica. Estamos en una región altamente inestable en términos de seguridad. Vemos una impunidad que es avasalladora y que victimiza varias veces al costarricense. Lo victimiza cuando le roban, lo victimiza cuando lo obligan a endeudarse para ponerle rejas a la casa, y luego lo victimiza cuando le liberan al delincuente y el delincuente viene y lo vuelve a amenazar. Entonces, en este sistema, y de alguna manera con una visión también de reactivación, porque es indispensable que la gente pueda venir tranquila a invertir en Costa Rica, ¿cuál es tu propuesta en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, lo primero, Luis Fernando, es entender que en Costa Rica tenemos buena parte de la criminalidad del país está ligada al tema del narcotráfico. Y tenemos que distinguir entre el tránsito internacional de drogas que pasan por Costa Rica y van para otro lugar, y digamos, el mercado de la marihuana, que es un mercado bastante más local, ¿verdad? La mayor parte de los asesinatos y ajusticiamientos que vemos tienen que ver con la distribución local de la marihuana. Son pleitos entre pandillas por el control territorial, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el problema de que el tráfico internacional de drogas paga los servicios con droga, ¿verdad? Cada vez están dejando más droga en el país, entonces un problema que no era nuestro en el sentido de que es droga que viene del sur y va para el norte o va para Europa y por aquí solo pasaba, ¿verdad? Cada vez se nos está convirtiendo en un problema local, un problema para el país, porque quien recibe droga en compensación por los servicios necesita venderla para monetizarla, ¿verdad? Y empiezan las actividades de lavado y todo lo demás. Nosotros planteamos poner finalmente escáneres en absolutamente todos los puertos de entrada y salida del país. Fronteras, puertos, aeropuertos, todos los puntos de entrada y salida del país, para poder observar de una manera no intrusiva lo que viene o lo que sale en esos contenedores y evitarnos la vergüenza de que en Holanda o en Portugal descubran un cargamento de piña costarricense que viene lleno de cocaína, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudaría a reducir el elemento internacional del tráfico. Porque, ¿por qué lo hacen en Costa Rica? Bueno, porque Costa Rica es un país con una frontera muy porosa, no tenemos ejército, pero tampoco estamos utilizando la tecnología que ya existe en el mundo, la tecnología de los escáneres. Recordemos que el gobierno de China le había regalado al gobierno de Costa Rica unos escáneres para poner en los puertos. Esos escáneres pasaron 10 años en una bodega en el clima del Caribe. Cuando las fueron a sacar estaban completamente rumbrados, la tecnología obsoleta, ya no servían para absolutamente nada. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué los políticos, a quién están protegiendo los políticos que no quieren poner esos escáneres, verdad? Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Entendemos que hay un gran riesgo de que si uno pone los escáneres, los funcionarios que trabajan en eso podrían convertirse en víctimas o en objetivos de los narcos, ¿verdad? Pero bien podrías tener un outsourcing fuera del país, remoto. Exactamente, esa es precisamente la idea.
De hecho, ni siquiera hace falta que el gobierno invierta en los escáneres. ¿no? Se hace una alianza público-privada, hay empresas que se dedican a esto, ellos vienen, instalan los escáneres y ponen el centro de datos, el data center, en otro país para que los narcos de Costa Rica no les puedan llegar. Y entonces tenemos la información que necesitamos, ¿verdad? Ahora, Eli, una pregunta, disculpa, pero es que va en la misma línea. ¿Te da miedo que en el momento en el que llegas a la silla presidencial, par de días después, recibas una llamada donde diga, hágame el favor y me desmantela esos escáneres porque tu vida va a estar en riesgo? ¿Te atemoriza una amenaza de estos grupos? Porque, mira, ciertamente nos decía don Álvaro Ramos que estos grupos están muy conectados a nivel de gobierno y cualquier cosa que represente una amenaza, llaman de forma directa a través de testaferros para amenazar a un presidente que quiera tocarle sus intereses y que justamente eso es lo que ha hecho que las últimas administraciones estén totalmente desinteresadas en establecer estas pautas de revisión. Luis Fernando, yo ando recorriendo el país. Este fin de semana anduve por zonas del cantón de Pocosí y del cantón de Sarapiquí, que, bueno, de hecho, cuando íbamos entrando a una de esas zonas, uno de los locales me dijo, don Eli, haga de cuenta que estamos entrando a Sinaloa. Me dice, esto es territorio de nadie, aquí la policía no entra, aquí todo lo controla un narcotraficante muy conocido de la zona, ¿verdad? Uh -huh. Y esa es la realidad que vive esta gente, ese es el temor de los comerciantes. Luis Fernando, estamos perdiendo el control del país, todavía estamos a tiempo de revertir eso, pero es tiempo de valientes. El que tenga miedo no debería de aspirar a la presidencia de la República. Si es necesario que me pongan un guardaespaldas o tres, eso habrá que hacerlo. Yo cuando fui viceministro, Luis Fernando, recibí llamadas amenazantes. Y no eran simples amenazas, o sea, amenazas muy claras y muy directas. Y las reporté, se las reporté a la DIS, hicieron las investigaciones que tenían que hacer, me hicieron las recomendaciones para resguardar mi seguridad, y aquí estoy, 20 y resto de años después. Probablemente no era el narcotráfico, ¿verdad? Eran otros intereses los que estábamos tocando en ese momento. Pero no, miedo no tengo. Sé que algo así va a pasar y que voy a recibir ese tipo de llamadas, pero estoy convencido de que hay que resolver los problemas del país. Insisto, es tiempo de valientes. El que tenga miedo, Luis Fernando, que compre perro y se quede en la casa. Ahora, Eli. Pero les recomiendo que deje Uh-huh. las cortinas abiertas para que vea cómo los valientes hacemos el esfuerzo por rescatar este país. Ahora bien, hay un segundo flagelo. Ciertamente el narcotráfico es muy escandaloso, muy evidente, pero el otro flagelo es esa muchacha que se baja del autobús y ahí mismo le roban el teléfono celular, o un par de tipos que se suben a un autobús y asaltan a todos los que van ahí, les quitan la billetera, los amenazan con un cuchillo o con una pistola, y estos tipos son llevados al sistema y el sistema inmediatamente los libera. ¿Qué hacer para poder sacar de circulación a este delincuente reincidente que tiene 15 pasos por el sistema judicial, 20 pasos por el sistema judicial, o inclusive esta semana, uno que sale de la reforma y va e inmediatamente mata a la pareja? ¿Qué están haciendo esas personas en la calle? ¿Cómo pensás vos resolver el tema de estos tipos que son los que más afectan a la población y sobre todo a la trabajadora y a la más pobre, ¿verdad? Hacen como lo de la serpiente, pica a los que andan descalzos. Sí, la ¿cómo te lo digo? A ver, el tema de la impunidad es un tema que realmente me preocupa porque se sale del control del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque si la policía los apresa y el juez los libera, hace falta cambiar leyes, ¿verdad? Por un lado, las leyes son muy laxas con las famosas golondrinas. Y es que responden a una ideología, de hecho. Bueno, claro, responden a una ideología, por supuesto. De hecho, Adaptación Social en este momento es una entidad tomada por una ideología que ve más importante soltar criminales a la calle, no necesariamente reformados, que proteger a esa señora o a esa muchacha cuando se va bajando del bus, ¿verdad? Entonces, es necesario cambiar algunas leyes
cosa que no va a ser fácil porque la discusión va a ser ideológica, pero sí tenemos que cambiar ese enfoque. No puede ser esa excusa que usan los juzgados de que son delitos de menor cuantía. Y resulta que, recordemos que la persona que se robó las picaritas porque tenía hambre y lo agarraron infraganti, es decir, en un proceso de estos abreviados, ese sí fue a la cárcel. Y el asaltante y eso, cuando llega y dice, ah, no, lo que se robó valía 25,000 pesos, va para la casa y uno dice, ¿a dónde está la proporcionalidad en eso, verdad? Entonces, ciertamente ahí hay que modificar legislación, ¿verdad? Es un tema muy complicado, es un tema muy complicado. Ahora, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, entendiendo que la situación fiscal es muy complicada, pero que la situación de seguridad es muy delicada, estamos proponiendo que en la medida que vayamos logrando objetivos de recorte del gasto público, de fusión de entidades y disminución del gasto, podamos ir creando plazas adicionales en la fuerza pública, hasta 5,000 plazas adicionales en la medida de que el recorte del gasto nos permita hacerlo. Eli, ¿y más cárceles? También en este momento son necesarias, ¿verdad? Porque las cárceles están La población va creciendo. Bueno, también estamos llenando cárceles de gente que no necesariamente tendría que estar ahí, ¿verdad? Todo el tema pensiones alimenticias. Pensiones alimenticias, incluso, Luis Fernando, el consumo de marihuana, ¿verdad? Sí, muy cierto, muy cierto. El abogado que se producía su propia marihuana, allá él en su loquera, ¿verdad? Pero ¿por qué una persona así tiene que ir al bote? ¿Qué daño le está haciendo al resto de la ciudadanía, verdad? Entonces tenemos las cárceles llenas de gente que no debería estar en las cárceles y entonces no queda espacio para los que sí deberían de estar en las cárceles. Ahora, yo recuerdo en la época del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, había una situación muy parecida de una sobrepoblación penal brutal y se lanzó un proyecto de construcción de módulos adicionales en las cárceles existentes. Entonces no se requería de grandes procedimientos de identificar terrenos y eso. No. Si lo que la gente conoce como la reforma, ahora son como 7 cárceles distintas. La misma mona con distinto vestido, pero ahí hay montones de espacio para hacerlo crecer. Y así en diferentes cárceles, ¿verdad? Entonces uno puede simplemente decir, ok, vamos rápidamente a construir un módulo como uno construye un módulo de aulas en una escuela. Vamos a construir módulos. Yo creo que sería el único impuesto directo donde las personas están dispuestas a contribuir con tal de ganar algo de paz. Ahora, Eli, tenemos un tercer bloque. Este bloque yo debo reconocértelo que creo que ha sido de las muy pocas personas valientes que a través de las columnas tuyas en La Nación has golpeado y has señalado de forma contundente, y son los grupos clientelares. Tenemos grupos clientelares privilegiados, industriales, los autobuseros, estas empresas contratistas con el gobierno, que ya estamos viendo la calidad de las obras y además la corrupción que se está dando, inclusive, en un campo medular como en el área del desarrollo de infraestructura y carreteras. Pero también tenemos a los grupos sindicales que tienen grandes gollerías pactadas y son grupos clientelares de los políticos que hoy están nuevamente poniendo su nombre. Ahora, esta gente, y hay un tercer grupo que a mí me preocupa mucho, porque se ha canalizado la ayuda social también a ciertos grupos que reciben bonos, que reciben becas que no necesitan y que se mantienen constantemente poniéndole la mano al gobierno. El día que eso se quite, esos grupos queman el país, ¿verdad? Se tiran a la calle a reclamar porque han estado acostumbrados a estar simplemente apoyando ciertas ideologías y ciertos partidos. Entonces, ¿cómo contraatacar esta amenaza de estos grupos que definitivamente van a tratar de venir a quebrarte el brazo como presidente cuando vos tengas que hacer reformas del Estado o cuando tengas que quitar algunos de esos privilegios, sobre todo los precios de los alimentos que ahorita se vuelven muy vitales? Sí. Luis Fernando, vieras que en este proceso a uno lo buscan de todas partes para conversar y
Y es muy interesante porque, por ejemplo, he tenido conversaciones con arroceros, con azucareros, que son de esos grupos que tienen privilegios y protecciones y esquemas monopolísticos. Y yo lo que les he dicho es, mire, tal vez lo que yo le voy a decir no es lo más popular, pero ustedes le tienen miedo a disminuir el arancel, pero díganme una cosa, si yo me muero hoy, ¿de cuánto va a ser el arancel de hoy en 5 años? Cero, porque ya se negoció en el TLC, ¿verdad? Entonces yo no soy la amenaza de estos sectores. Yo lo que estoy proponiendo es reducir los costos de producir en Costa Rica. Bajemos el costo de la electricidad rompiendo ese monopolio, bajemos el costo de los combustibles eliminando a Recope, bajemos las tasas de interés metiendo más competencia, bajemos los costos de las pólizas de seguro metiendo más competencia. Bajemos los costos de la caja, las cuotas de la seguridad social, ¿cómo? Aplicando la experiencia que ya tiene el país en materia de los EBAIS administrados por cooperativas, que son solo el 10% de los EBAIS, pero que operan a un costo menor y con una satisfacción del usuario mayor. Entonces llevemos eso al 100% de los EBAIS del país paulatinamente. Disminuimos el costo de la caja y podemos trasladarle eso a los asegurados en la forma de menores cuotas de seguridad social. Entonces, ¿qué le digo yo a los productores? Mire, yo voy a trabajar para reducir sus costos de producción para que usted pueda ser competitivo, pero a cambio de que usted deje de pedirme las protecciones, porque la protección que usted está pidiendo es porque usted dice que no puede competir con el producto importado. Y estoy convencido de que el productor nacional tiene la capacidad de producir, pero ciertamente, Luis Fernando, los estamos ahorcando. La electricidad más cara de América, cuando hace 15 años teníamos la electricidad más barata, o una de las más baratas de todo el hemisferio occidental. Hoy tenemos la electricidad más cara de América, los combustibles más caros de Centroamérica, culpa de los impuestos y de este monopolio estatal que no hace lo que la ley dice que tiene que hacer. Tenemos unos márgenes de intermediación tan exageradamente altos que hay productores que tienen la iniciativa de irse a Panamá a obtener crédito a 1/3 de la tasa de interés, a pesar de no tener arraigo en Panamá, ¿verdad? Entonces, Luis Fernando, estamos matando a nuestros productores. Y yo lo que les estoy proponiendo es, ayúdenme a hacerlos a ustedes competitivos para poder desmantelar todo este esquema de protecciones que van en perjuicio de la gente más pobre del país. Y la acogida ha sido bastante buena. No te voy a decir que me aplauden y me sacan en hombros del salón, pero por lo menos entienden que no, que el objetivo no es matarlos, el objetivo es que puedan competir para bajar los costos, o sea, bajar los costos de producción para que puedan competir para bajar el costo de la vida en Costa Rica, ¿verdad? Yo no quería hacerte preguntas económicas, pero sí necesito, por cultura general, hacerte una pregunta que probablemente vos sí tengas la respuesta. ¿Por qué razón 1 litro de leche de 2 pinos vale aquí lo que vale y fuera de las fronteras vale la mitad? ¿Por qué razón nosotros tenemos un pollo entero cuesta algo así como unos 3,000 colones, que vienen siendo, corregime, creo que como unos $5, ¿verdad? Y en Estados Unidos compras 3 kilos de pollo por $5, muslitos y alitas y pechugas y que nos está encareciendo tantísimo estos productos nacionales si pudiéramos comprarlos fuera a precios muchísimo menores. Precisamente, Luis Fernando, que estamos ahorcando a nuestro sector productivo. Con la electricidad carísima, con el diésel carísimo, con las tasas de interés elevadísimas, con la seguridad social carísima. Pero además, si pensamos en carne, por ejemplo, pollo o lo que sea, preguntémonos por qué es tan cara la carne en Costa Rica. Aparte de por estos costos de producción que son exorbitantes en Costa Rica. Para producir carne, usted primero tiene que tener ganado. Esas vaquitas comen pasto, quiere decir que usted tiene que tener una finca, va a necesitar insumos agrícolas. Hay un impuesto a los insumos agrícolas porque a algún genio se le ocurrió que era una buena idea hacer que para el productor nacional sea más caro producir. Hay impuesto a los insumos agrícolas. Al ganado se le alimenta, y al ganado y a las aves también,
se les alimenta con concentrados alimenticios para que tengan una dieta balanceada. Entonces a alguien se le ocurrió que sería una buena idea encarecer la alimentación de estos animales. Entonces hay un impuesto a los concentrados alimenticios. Después, los animales normalmente necesitan medicamentos. En la ganadería, me lo han explicado algunos ganaderos, en la ganadería es muy común que cuando cambia la temporada, digamos de temporada seca a temporada lluviosa, se les dan dosis fuertes de vitaminas y algunos otros medicamentos para que no se enfermen con el cambio de clima, etcétera, ¿verdad? A alguien se le ocurrió que sería una buena idea encarecer eso también, entonces metieron un impuesto a los medicamentos veterinarios. Y entonces, ya cuando vos tenés esa vaquita, digamos, gordita, de buen tamaño y sanita, habiendo pagado todo ese cerro de impuestos, la querés llevar a sacrificar, tenés que salir a pedirle al Ministerio de Agricultura un permiso para transportar la vaca de tu finca en tu carro por una carretera que vos pagaste con tus impuestos al matadero. ¿A dónde se ha visto eso? El permiso no es caro, vale 560 pesos. Y de hecho vos podés usar un permiso para transportar 80 vacas si querés, ¿verdad? Entonces, el permiso no es caro. El trámite, la pérdida de tiempo, la estupidez que es tener que salir a pedir un permiso para transportar esa vaca o ese ganado, ¿verdad? Y después, cuando ya tenés el animal en el matadero, Luis Fernando, esto es como una historia de horror. Hay un impuesto al sacrificio del animal. Y como bien te imaginarás, una vaca muerta en el matadero, entera, no te sirve. Necesitas partirla en pedazos para transportarla, para venderla, para lo que sea. Hay un impuesto al destace del ganado. Entonces, Luis Fernando, estamos hablando de 5 impuestos específicos, A un los permiso, alimentos, a un alimento. bueno, eso afecta, y hay cadenas similares en otras cosas. Claro. Recordemos que si tenés una granja avícola, también necesitas insumos agrícolas, también necesitas concentrados, también necesitas medicamentos veterinarios, ¿verdad? Entonces, son varios procesos que son afectados por este tipo de estupideces, ¿verdad? Pero estamos hablando en el acto de producir carne, 5 impuestos específicos, un permiso recontraestúpido y además los impuestos generales que paga todo el mundo. Ese ganado vive en la tierra, o sea, en una finca, tenés que tener una finca, vas a tener que pagar impuestos de bienes inmuebles. Todo lo que compres para poder producir la carne, tenés que pagar IVA. Si te queda plata al final del proceso, tenés que pagar impuesto de la renta. Si Sí. encima de todo lo tenés en una sociedad anónima, Luis Fernando, tenés que pagar la Impuesto a las retención sociedades. no, el dividendo, bueno, el impuesto a las sociedades, pero el dividendo, la repartición del dividendo, el 15%. Y si votamos otra vez por el PAC o por el PLN o estos partidos que para todo problema la solución es un impuesto nuevo, el próximo año vamos a estar pagando renta global, con lo cual van a agarrar ese dividendo sobre el cual ya pagamos el 15% y le van a cobrar una tasa adicional porque en la renta global vas a estar en una categoría más alta de impuesto. Claro, claro. Ahora, Eli, lo que pasa es que esto realmente es muy canalla, es miserable, porque te voy a decir una cosa, un millonario podría gastarse, decime vos, tal vez el 10% de sus ingresos o menos en alimentos. Una familia de clase media, el 50% tal vez de sus ingresos va para alimentación, pero la persona más pobre que es con la que estos grupos se llenan la boca de que están por la pobreza y que van, porque ellos van por la justicia social y tienen un problema ahí, una obsesión con el tema de que la gente tiene que ser muy igual, ¿verdad? Cuando no es necesario que seamos iguales, lo que se requiere es justicia, ¿verdad? Pero ciertamente no vas a sacar a nadie de la pobreza si el 90% o más de lo que le ingresa se gasta en alimentos sobrevalorados, justamente porque hay que pagarles impuestos a ellos. O sea, esto realmente es indignante. Sí. Ahora, Eli, en el quinto bloque... Perdón, Fernando, sí. y por eso nuestra propuesta que hemos dado a conocer de eliminar 90 impuestos y simplificar el esquema tributario
aplanando los impuestos que quedarán vigentes, ¿verdad? Porque la mayoría de esos 110 impuestos no recaudan nada, recaudan menos de lo que cuesta el esfuerzo recaudatorio. Y otros de esos impuestos, como los que acabo de describir, lo único que hacen es entorpecer la actividad productiva, encarecerla y encarecerle la vida a los costarricenses. Entonces, hay que eliminar esos impuestos. Ahora, Eli, y vos sos de la tesis de que bajar la tasa de impuestos activa automáticamente la economía, es decir, tiene un efecto positivo en la economía. Bajar, o sea, eliminar 90 impuestos, yo no sé qué porcentaje va a tener en términos recaudatorios, porque aquí también es que no se quiere tocar nada, porque cualquier cosa que se toque, como el gobierno está tan endeudado, les afecta a las finanzas. Pero vos también compartís la tesis de que el IVA debería de bajarse y el impuesto de la renta para dinamizar la economía. De hecho, Luis Fernando, a mí me gusta cuando hago propuestas hacerlas basado en evidencia o en datos duros que me permitan hacerlo. La gente cree, por ejemplo, que si se... Me imagino que has oído hablar de la curva de Laffer, ¿verdad? Que Correcto. es que lo que dice es que eh, si, si la tasa del impuesto, bueno, lo que la gente interpreta erróneamente de la curva de Laffer es que si la tasa del impuesto se baja, aumenta la recaudación. La curva de Laffer tiene dos partes. Hay una parte donde las tasas de impuestos son bajas y si vos subís la tasa, la recaudación va a subir. Claro. Y hay, que es donde la curva va así. Hay otra parte que la curva empieza a ser así, que es que si la tasa del impuesto baja, la recaudación aumenta. Entonces, para poder aplicar Laffer, tenés que saber en qué parte de la curva estás. ¿Estás en la parte ascendente o estás en la parte descendente? ¿Y Si qué es, crees vos? ¿Qué te dice la lógica? bueno, a mí no me dice nada la lógica. No. A mí me lo dice un estudio que publicó el Estado de la Nación, hecho por un economista, colega mío, Mauricio Soto, con otro colega que no recuerdo su nombre, un nombre como francés, Pierre algo, que hicieron un estudio de elasticidad del impuesto de la renta y determinaron que una disminución en la tasa marginal del impuesto de la renta provocaría un aumento en la recaudación. O sea que ahí hay evidencia sólida de que estamos en la parte descendente de la curva de Laffer, donde si bajamos el impuesto, aumentamos la recaudación, ¿verdad? Okay. Entonces, en el caso del impuesto de ventas, nosotros en el partido hicimos un análisis con la ayuda de algunos economistas externos también, hicimos una corrida de un modelo econométrico de la Ajá. economía costarricense y encontramos que si se modifica la canasta básica para reflejar la realidad del consumo costarricense, porque la canasta básica actual es pura politiquería, ¿verdad? Sí. Si vos, por ejemplo, incluís en la canasta básica los servicios telefónicos que no están, pero que antes, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular, y vos querés que la gente más pobre tenga conectividad y que tenga internet, y Claro. entonces, si modificamos la canasta básica para reflejar patrones de consumo, eh, podemos bajar el IVA al 11% y provocar un aumento en la recaudación, Wow. Es ¿verdad? una muy buena noticia, muy refrescante para la condición que hay. Así es. Sí, porque uno se pregunta cómo es posible que aquí a la par en Panamá, si no me equivoco, por favor, me corregí si si estoy erróneo en el cálculo, pero me parece que Panamá cobra algo así como el 8% del IVA. La verdad que no sé qué Y si no, porcentaje puede que cobra sea un Panamá. poquito más bajo, pero sí te digo esto por conocimiento de causa porque vengo llegando de allá. La Florida paga un 6%, un 6,7% de impuesto de IVA. Y vos ves carreteras extraordinarias, ves servicios extraordinarios y probablemente, bueno, además de que la gente ya no se la juega mucho, ¿verdad? A quedarle mal al gobierno. Entonces yo creo que sí tiene que venir un muy buen balance en la medida que se baja el impuesto, pero se aumenta, digamos, de alguna manera las barreras que incentivan, ¿verdad? O poco motivan a la persona a evadir impuestos. Te explico cómo. Si yo tengo 5 impuestos que son responsables del 90% de la recaudación y tengo 110 impuestos en total, quiere decir que tengo otros 105 impuestos que solo me recaudan el 10%.
El esfuerzo recaudatorio es más caro que el monto que se recauda en la mayoría de esos 110 impuestos. Si yo los elimino, no estoy, más bien estoy mejorando la posición fiscal del gobierno. O sea, si yo te debo 100 colones y vos para cobrármelos tenés que invertir 400, te sale más barato perdonarme la deuda. Bueno, en Sería, este caso... sería algo así como un Pareto, digamos, estamos gastando 80% del esfuerzo para recaudar 20 y el 20%, esos 5 representan el 80% de los ingresos. Esos 5 representan el 90% de los ingresos. ¿Y cómo se llama? Y entonces, Luis Fernando, tenemos un ejército de funcionarios hoy administrando 105 impuestos que no le dejan nada al gobierno. Chocando unos con otros, ¿sí? Claro, pero vos agarrás a esos funcionarios y los trasladás al equipo que fiscaliza y administra el IVA, el impuesto de renta, el impuesto del combustible, etcétera, empieza a aumentar la probabilidad de detección de la actividad evasiva y con eso empieza a disminuir la evasión. Algo que aquí rara vez se analiza, ¿verdad? Es que, y esto tiene que ver para todo tipo de actividad ilícita, la gente cree que hay que subir los castigos. Por ejemplo, hay que subir la pena de cárcel para los que se roban los teléfonos en las paradas del bus. A nadie le detiene, a ningún ladrón le detiene el aumento de la pena de la cárcel si la probabilidad de que lo detecten es ínfima. Claro. En Costa Rica vos te acordarás, porque sos apenas un poquito más joven que yo, vos te acordarás que la pena máxima de cárcel cuando nosotros éramos carajillos, era de 25 años. Ahora la pena máxima de cárcel es de 50. ¿Y acaso se eliminaron los asesinatos? ¿Acaso se eliminaron las violaciones? Entonces, el óptimo está en encontrar un castigo que sea lo suficientemente amenazante, pero aumentar la probabilidad de detección. Entonces, si vos cerrás 105 impuestos, o cerrás 90 impuestos, que es lo que nosotros estamos proponiendo, cerrás 90 impuestos y trasladas ese personal a la fiscalización de los 5 o 6 impuestos que más plata le dejan al gobierno, aumenta la probabilidad de detección de la evasión. Entonces va a disminuir la evasión. Si vos además simplificás los impuestos, porque hoy, por ejemplo, en la renta personal, en Costa Rica tenés 6 niveles. Los primeros 840,000 pesos exentos y a partir de ahí, o sea, eso es 0%, ¿verdad? Y a partir de ahí tenés 5, 10, 15, 20 y 25%. Cada vez que vos tenés ese montón de escalones, estás abriéndole puertas a la evasión. Claro, para no llegar al tope, pasarlo de alguna manera, por supuesto. Claro. Y entonces, si vos aplanás el impuesto y lo simplificás, no solo se facilita el cumplimiento tributario para las personas o para las empresas, sino que se facilita la fiscalización, Luis Fernando. Entonces, es una combinación ideal. Tenés más personal fiscalizando y tenés impuestos mucho más fáciles de fiscalizar. ¿Y esta modificación pasaría por la Asamblea Legislativa o pueden ser decretos? No, eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, porque los impuestos solo se pueden crear por ley y lo que se crea por ley se elimina por ley. Bueno, pues entonces, Eli, aquí hay que solicitarle a las personas que están viendo el programa que van a tener que apoyarte con diputados del partido, porque de lo contrario, esto va a ser muy difícil. Si nos vuelven a poner Frente Amplio, PAC y el PLN, pues lamentablemente estas ideas que realmente podrían ser ahora sí como una bomba de oxígeno al país y a la economía, se van a ahogar en la espera y en las ideas, digamos, de estas personas que quieren todo para el gobierno y nada para la población. Así es. El mensaje es claro. No quiebre el voto. Vote PLP para la presidencia y para los diputados, ¿verdad? Eli, vamos a ver. Hay un último tema que yo quisiera ver con vos, que me parece que voy a tratar de explicártelo en una analogía. Tenemos un burrito, una burrita que está jalando una carreta. Cada vez el burrito está más flaco, más desnutrido, más lastimado. Durante los últimos 8 años no han hecho más que golpearlo. Lo tienen con llagas, con infecciones. Se parece y la amenaza es
Se parece al del cuadro que tenés ahí atrás. Sí, ese es el del Quijote. A ese le fue bien. Por lo menos el viejo que tiene arriba está flaco. Pero en Exacto. esta analogía, no. El Exacto, viejo que panza, tiene el que la va arriba. carreta está gordo, lo tienen cargado de un montón de gente y la burrita, por más que se golpee, ya no da. Esa burrita es un pueblo y una clase trabajadora privada y adicionalmente una pequeña empresa que está sufriendo una serie de embates fiscalistas que ya no le permiten prácticamente producir para sí. Las empresas están trabajando en el 60% para pagar el costo del gobierno, es decir, para poder llevar esa carga, pero adicionalmente la llevan golpeando y golpeando. Entonces, Eli, esto para hacerle la vida posible y que no se nos vaya a morir esa burrita y tengan que irse nuestros hijos y nuestros hermanos a buscar futuro en otros países, necesitamos quitarle la carga y quitarle la carga pasa forzosamente por hacer el Estado más pequeño, cerrar instituciones que están vegetando, instituciones como Habdeba que no le aportan absolutamente nada al país, pero le extraen y le extraen recursos y otras más. ¿Cuáles instituciones cerrar? ¿Cuáles abrir? ¿Y cuáles fusionar? Ok, ahí nosotros tenemos la propuesta más ambiciosa. Eh, y empezamos por las fusiones, porque las fusiones de entidades lo que persiguen no solo es un ahorro, sino que persiguen mejorar la producción de política pública, mejorar la prestación de los servicios públicos y poner a este país a andar. Te voy a dar un ejemplo. En Costa Rica hay un Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay un Instituto de Pesca y Acuicultura, hay un Instituto de Turismo, hay un Ministerio de Industria y Comercio, hay un Ministerio de Energía. Estas son entidades que lidian con diferentes sectores o manifestaciones de la actividad productiva. Una forma más lógica de organizar esto sería tener un solo Ministerio de la Producción que se encargue de todos los sectores productivos. Hoy en Costa Rica lo que tenemos es un montón de políticas sectoriales, pero esas políticas sectoriales muchas veces chocan entre sí. Y desde hace 40 años Costa Rica no tiene una política integral de desarrollo productivo. La dinámica es la siguiente. El porcicultor no logra competir con la carne importada. Va y se reúne con el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura dice, tienes razón, vamos a aumentar el arancel de la carne importada para que la carne importada sea más cara y usted sí pueda competir. Esa solución puede ser satisfactoria para el porcicultor, pero desencadena una serie de eventos que ni el ministro de Agricultura ni el sector porcicultor consideraron. Al día siguiente van a llegar a protestar los representantes de la industria alimentaria diciendo, pero no al ministro de Agricultura, van donde la ministra de Industria. Claro. Le van a decir, mire, esa decisión encarece la carne de cerdo. Quiere decir que es un insumo principal, un insumo básico para la producción del jamón, de la mortadela, del salchichón, del chorizo. Y entonces voy a tener que venderlo más caro, pero usted sabe, ministra, ¿cuál es el principal problema con eso? Que el salchichón es la principal fuente de proteína animal en la dieta de las personas más pobres del país. Y entonces el que va a pagar los platos rotos de ese aumento en el precio de la carne de cerdo, es una vez más la persona más pobre. Usted lo ha dicho, ¿verdad? Pero no solo los industriales van a ir a protestar, los dueños de sodas y restaurantes, porque el pobre de Johnny Araya ya no le alcanza la harina, mae, porque el casado de 1,000 pesos ahora vale 3,600. Entonces, pobre Johnny ya no puede ir a la sodita, ¿verdad? Pero bueno, no, ya en serio, al dueño de la soda o del restaurante le cuesta mucho más atraer comensales, porque cada vez es más caro el menú. Los hoteleros van a ir a protestar, pero al Instituto de Turismo. Y entonces cada uno va a una institución diferente y no se logra hacer una política coherente. Si vos tenés un solo ministerio de la producción, entonces cuando el porcicultor va a protestar, la ministra de la producción dice, usted tiene razón, pero no le puedo subir el arancel. Si le subo el arancel, mañana vienen a protestar aquí mismo, a esta misma oficina, los industriales, los de la soda, los de los restaurantes, los de los hoteles. Entonces va a obligar a la ministra de la producción a hacer algo que debería de ser obligatorio, que es decirle al porcicultor, a ver, dígame una cosa, señor porcicultor, ¿por qué es que usted no logra ser competitivo? Adiay, ministra, ¿quiere que le cuente?
La electricidad es carísima. Los combustibles son carísimos. Los salarios. Las tasas de interés son elevadísimas. Las pólizas de seguro son elevadísimas. Las cuotas de la seguridad social me impiden contratar más personal. La Insumos logística, el agrícolas, transporte, los combustibles, ¿sí? los insumos agrícolas son carísimos. Y después tenemos el impuesto a los insumos agrícolas, el impuesto a los concentrados, el impuesto a los medicamentos veterinarios, el impuesto al sacrificio del animal, el impuesto al deshace del animal, las guías de traslado de los animales. Señora, ¿cómo quiere que yo compita? Bueno, entonces vamos a tener a la ministra obligada a pensar en cómo hace para ayudarle a los porcicultores sin joder a todos los demás sectores. Y la receta es fácil de enunciar. Hay que ayudarle a todos los sectores productivos a ser más competitivos. Y la forma de hacerlo es bajar los costos de la electricidad, bajar el precio de los combustibles, bajar las tasas de interés, bajar las pólizas de los seguros, bajar las cuotas de la seguridad social. ¿Cómo? Metiendo competencia, rompiendo monopolios en el caso de los combustibles y de la energía, metiendo más competencia en el caso de la banca y de los seguros, llevando a que todos los EBAIS del país sean administrados por cooperativas y universidades para ahorrarle a la caja varios cientos de miles de millones de colones al año, ¿verdad? Y entonces, con esos 5 costos, que son costos que afectan a todos los productores, no importa si usted es comerciante, si usted es agricultor, si usted es ganadero, si usted es industrial, si usted es hotelero, esos 5 costos afectan a todos. Entonces, si logramos bajar esos costos, hacemos que toda la economía costarricense sea más competitiva. Hacemos que el porcicultor pueda competir sin requerir de la protección que empobrece al consumidor. ¿Y en cuántos sectores ves esa posibilidad de fusionar? ¿Cuáles serían estratégicamente los que tenemos que fusionar? Para mí esta que te acabo de mencionar es la más importante porque esta es la que permite cambiar la dinámica económica, productiva, económica del país. Claro. ¿Verdad? Hay otra que es importantísima por la injusticia que representa, que es la del sector social. 23 instituciones que administran 44 programas. Y entonces lo que tenemos es que el 62% de los recursos que se invierten en la política social se quedan en la planilla estatal. Y entonces lo que le llega a la gente pobre es muy poco, pero además le llega a la gente pobre en plan asistencialista, en el plan de le voy a regalar, le voy a dar, sin darle las herramientas para que puedan salir de la pobreza. Claro. Pero si fusionamos esas entidades, nos podemos ahorrar entre 80 y 100 mil millones de colones al año. Eli, y esto que vemos, que algunos cuestionamos, por ejemplo, el ICE, el CNFL, el SPH, JASEC, ¿por qué ese montón de compañías que van y le compran al ICE? ¿Por qué no simplemente dejar el ICE y eliminarnos 4 gerencias, 4 juntas directivas, 4 departamentos de recursos humanos? ¿Ves vos que por ahí se puede hacer algo o no? No, Dios libre, Dios libre. Lo último que querés tener es la generación eléctrica totalmente en manos de una empresa, de una sola empresa pública con un conjunto de sindicatos fortísimos que te pueden ahorcar el país en cualquier momento. Si bien es cierto, ahí hay un gasto, como vos decías, 4 o 5 juntas directivas. Todo está, bueno, ojalá duplicado, es que es mucho más que duplicado. ¿Verdad? Pero ahí sí vale la pena tener diferentes empresas, por eso que te estoy diciendo, ¿verdad? Esto es un tema de economía política, no es un tema de economía técnica. ¿Y ves posible abrir el mercado eléctrico? ¿O seguimos con las mismas taras mentales de que tenemos que seguir defendiendo al ICE y esos grupos? Nosotros estamos proponiendo abrir el mercado de la generación eléctrica. Te confieso que yo creo que en este momento, si se abre el mercado, no vamos a tener una gran diferencia. Perdón, es que estoy teniendo unos calambres en mis piernas porque hoy hice ejercicios y mucho ejercicio, eso te iba a decir. Sí. El ICE se le fue la mano construyendo infraestructura. No solo se le fue la mano en el precio, sino que se le fue la mano en la cantidad. Hoy el ICE tiene una capacidad instalada sobradísima. Y entonces, si abrimos el mercado,
no es muy atractivo venir a meter más infraestructura en el país, Claro, ¿verdad? claro. La forma de reducir el costo de la electricidad, aunque nosotros vamos a promover la apertura, porque aunque no entre nadie, que quede abierto el mercado representa una amenaza permanente para evitar comportamiento monopólico. Pero la forma de reducir los costos de la electricidad pasa por un par de reformas que son más administrativas, pero sí requieren cambio. Bueno, una de ellas requiere un cambio de ley. Existe Ajá. una carambada que se llama el CENSE, el Centro Nacional de Control de Energía. Esta es una oficina del ICE que decide a quién le compra la energía que va a distribuir. Recordate que el ICE genera, transmite, distribuye, ¿verdad? Y el Centro de Control de Energía, al ser una oficina del ICE, el incentivo que tiene es, primero compramos la energía generada por las empresas del grupo. Y si hace falta, después compramos otras energías. Y entonces, resulta que la energía más barata no es la que produce el ICE, la energía más cara es la que produce el ICE. El Centro de Control de Energía lo sacamos del ICE, lo convertimos en una oficina independiente, cuyo mandato legal es comprar energía al mejor postor. Claro. Entonces, lo primero es publicar. Necesito 1000 kilowatts. Las cantidades no me hagan caso, ¿verdad? Necesito 1000 kilowatts. Y aquí llega alguien y dice, yo tengo 25 y se los vendo a 2 centavos de dólar el kilowatt hora. Llega otro y dice, yo tengo 150, se los vendo a 2 centavos y medio. Y ahí va sumando y al final lo que haga falta se le compra al más caro, que usualmente va a ser el ICE. El ICE puede llegar a venderte esa energía hasta en 17 o 19 centavos de dólar. Entonces, ojo lo que pasó recientemente, no recibió suficiente cobertura en los medios. Copelesca, que es la cooperativa de electrificación de la zona de San Carlos, le propuso a ARECEP disminuir su tarifa industrial, ojo, de 14 centavos de dólar el kilowatt hora a 9 centavos de dólar el kilowatt hora. Vos sabes que cuando se da un trámite tarifario en ARECEP, se pueden presentar oposiciones. Uh-huh. La oposición que recibió esta petición de Copelesca fue del ICE. El ICE metiéndose en las decisiones comerciales de Copelesca. ¿Por qué? Porque al ICE no le conviene que los costarricenses sepamos que es posible vender electricidad a 9 centavos cuando ellos la están vendiendo a 12, 14 o 17 centavos, ¿verdad? Entonces, si quitamos el centro de control del ICE y le damos el mandato de comprar al mejor postor, baja el mix de precios, baja el precio promedio de la energía. Esa es una. Y la otra es el tema de las normas internacionales de información financiera, de lo cual se viene hablando desde hace años. El ICE utiliza un truco mediante el cual deprecia sus plantas hidroeléctricas aparentemente en 12 años. Pero una planta hidroeléctrica tiene una vida Ajá. útil de 75 años. Una casa de habitación se financia a 30 años, hombre. Correcto, correcto. Entonces, las normas internacionales de información financiera le exigirían al ICE depreciar sus activos a lo largo de la vida útil. Y eso provocaría una disminución inmediata de las tarifas, ¿verdad? Eso obliga a renegociar la deuda del ICE, porque el ICE es una empresa que ha sido sumamente irresponsable, adquiriendo deuda que hoy, para pagarla, nos tiene a los costarricenses ahorcados con esas tarifas altísimas, ¿verdad? Entonces es un tema complicado, pero sí se puede lograr. Claro. Pero ¿cómo se llama? Ese es un pilar fundamental de nuestra propuesta económica, es la disminución de los costos de producción. Eli, ¿y qué El te... segundo, perdón, Ah, perdón, adelante, no te quiero interrumpir. el segundo eje fundamental es la reingeniería de la estructura estatal, que es lo que estábamos hablando, la fusión de entidades. Y la tercera es la simplificación tributaria, que ya hablamos de ella. En cuanto a la reforma del Estado, reforma administrativa del Estado, bueno, mencioné el tema del Ministerio de Bienestar Social en vez de esas 23 instituciones. El Ministerio de la Producción en vez de aquellas otras 5 instituciones.
en Costa Rica hay Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación Económica y Ministerio de Hacienda. Y usualmente un coordinador o coordinadora del equipo económico que no coordina nada y nadie le hace caso. Fusionemos eso en un solo Ministerio de Política Económica, que tenga la responsabilidad de hacer la planificación, los estudios económicos, y que entonces, como esa misma entidad va a elaborar el presupuesto de la República responda a las necesidades de la planificación hecha por el gobierno, y no como es hoy, que el presupuesto anda por un lado y la planificación anda por el otro, ¿verdad? Así por el estilo y rápidamente. El Ministerio de Cultura tiene 14 entes adscritos. Ahí sí, cada uno con su junta directiva, su director ejecutivo, su departamento legal, su departamento de recursos humanos. Fusionemos eso. En el MOP y las hermanitas perversas y toda la carambada, ahí estamos pensando más en la línea de lo que sucede en el área de comercio exterior, que tenemos un ministerio COMEX pequeño, pero muy ágil y muy eficiente, con CINDE promoviendo la inversión extranjera. En nuestro caso sería concesiones que hay que cambiarla por completo, hay que convertirla en una agencia promotora de las alianzas público-privadas, ¿verdad? No en una oficina de ingeniería que revisa planos, no, en una agencia promotora de los proyectos, ¿verdad? De manera que por ahí va la cosa. Y en cuanto a instituciones que hay que cerrar, Habdeba, los puertos que hoy tiene Habdeba hay que concesionarlos. Y el canon de esos puertos, más del puerto del APM, de la terminal, la terminal de contenedores, hay que tener una oficina pequeña que administre esos recursos para canalizarlos hacia los proyectos de desarrollo de la vertiente atlántica, como debería de ser. RACSA es una entidad que nadie se explica cómo la han mantenido abierta tanto tiempo, ¿verdad? O sea, hay una serie de instituciones que sí, ya no cumplen ningún cometido, hay que cerrarlas, ¿verdad? Claro. Pero el grueso y lo más importante está en la fusión de las entidades del gobierno central, porque agilizan la política pública, permiten atacar el problema de la pobreza de una forma mucho más ágil, permiten atacar el problema del estancamiento económico de una manera mucho más coherente, permiten atacar la desconexión entre el presupuesto de la República y las necesidades de la economía del país. Y entonces es una ecuación ganar-ganar. Claro. Eli, yo te conozco desde hace algún tiempo y he de confesarte que cuando uno te tiene a vos a la par, inexplicablemente vos irradias una energía y una confianza que lamentablemente los medios, la televisión o inclusive escribís muy bien, pero una columna no deja de ser información en fría. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de tenerte en persona, de conocerte en persona, de ver al ser humano que está por detrás, digamos, del personaje que representa un candidato a la presidencia. Así es que yo quisiera que vos me hagas el cierre del programa y que sean tus propias palabras, una noche como esta en la casa de muchas personas que todavía no han decidido el voto, dales vos el mensaje y transmití de alguna manera la confianza y la simpatía que los que te conocemos realmente pues tenemos por vos. Muchas gracias, Luis Fernando, por la oportunidad. Y me pones un reto grande, porque a pesar de que estoy metido en política, lo mío es lo técnico, ¿verdad? Costa Rica es un país que fue en el pasado muy próspero, le permitió a la gente progresar, que no se olvidó de la gente que menos tenía y practicaba la solidaridad. Pero en los últimos 25 años se nos olvidó cómo hacer todo eso. Somos un país económicamente estancado, donde tenemos 1.300.000 personas viviendo en condición de pobreza, donde tenemos más de 420.000 personas desempleadas, donde tenemos otro tanto de personas subempleadas, donde prácticamente la mitad de las personas que tenemos la suerte de tener trabajo están en la informalidad. Quiere decir que probablemente no se les paga el salario mínimo, no se les respetan sus derechos laborales y casi siempre no cotizan para la seguridad social, por lo tanto no tienen acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Y estamos en ese momento en una encrucijada.
Costa Rica necesita en los próximos 4 años dar un golpe de timón. Costa Rica necesita atreverse a mirar al pasado para recordarnos cómo éramos e insertarnos en el futuro. No podemos añorar el pasado, pero sí hacíamos cosas bien que podemos recuperar y lanzarnos hacia el futuro. Tenemos que hacer la reforma educativa y tenemos que hacer una revolución tecnológica para convertir a Costa Rica en un centro de innovación y desarrollo tecnológico a nivel mundial. Tenemos los elementos para hacerlo. Pero finalmente, Luis Fernando, tenemos que generar empleo. La gente necesita trabajo. Todos los rincones del país donde yo voy, la gente lo que me dice es, don Eli, no queremos que nos regalen nada. Lo que queremos es que nos dejen bretear. Lo que queremos es tener oportunidades para trabajar. Y lo que queremos es que una vez que trabajemos, el producto de nuestro esfuerzo nos quede para velar por nuestras familias y no tener que recibir dádivas, ¿verdad? Costa Rica está en una encrucijada. 4 años más sin corregir estos problemas nos van a llevar a una situación de descomposición social que nos podría hacer perder la paz social de la que tanto nos ufanamos los costarricenses. Necesitamos generar empleo. Para generar empleo hay que hacer todas estas cosas de las que hablamos. Tenemos que arreglar la educación para que la gente sea empleable. Tenemos que dinamizar la economía, reduciendo los costos de producción, simplificando el esquema tributario, simplificando el aparato estatal para que también mejore el tema de la burocracia, del exceso regulatorio que tenemos en el país, ¿verdad? Yo crecí en esa Costa Rica que le permitía a las personas prosperar. Yo tengo 56 años, no soy tan viejo, pero tampoco tan carajillo. Pero yo crecí en un barrio que era un cafetal abandonado, donde los carajillos salíamos a correr y nos escondíamos entre los cafetales y había dos grupillos en el barrio, los de una calle y los de la otra calle, y hacíamos guerras, tipo guerra escáutica, y teníamos nuestros cuarteles ahí y nos desaparecíamos el día entero y las mamás sin preocupación, porque se vivía en calma y con seguridad. Yo crecí en el Mercado Central. Mis abuelos tenían un negocio en el Mercado Central. Mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años y a mi abuela le tocó asumirlo. Y yo desde los 9 años hasta los 21, hasta los 22, cuando me gradué de la universidad, todas las vacaciones iba a ayudarle a mi abuela en esa tienda en el Mercado Central. Y así como ella tenía su tienda, convivíamos intercambiábamos con el resto de personas del Mercado Central. A mí me encantaba carajillo a los 9 años pararme en la puerta de la tienda porque estábamos en una de las entradas del Mercado Central, en la pura entrada, pararme en la puerta de la tienda a ver cuando venían a descargar la carne de los camiones. Y se bajaban los muchachos, se ponían su gabacha blanca y cuando uno los veía se echaban media vaca al hombro. Sí. Y yo los admiraba por la fortaleza física y también por el hecho de que no les daba asco hacer lo que hacían. Y mi abuela me mandaba a comprarle los pollos en el Mercado Central. Por cierto, la chavala, la hija de los dueños del tramo del mercado de pollos donde comprábamos los pollos, fue mi compañera en la universidad. Y mi mamá me mandaba al Tequendama a comprarle los hilos y los elásticos para arreglarnos la ropa. Y si no me mandaban a donde Papeto Orenes a comprar el café, ¿verdad? Entiendo lo difícil que es emprender en Costa Rica. También yo fui emprendedor y empresario. Entiendo que necesitamos generar oportunidades y trabajo para todos los costarricenses. Y habiendo pasado por la función pública y habiendo pasado por la empresa privada, tengo los conocimientos, la preparación necesaria, el equipo que lo mencionamos al principio, el mejor equipo para gobernar de cualquier partido político, punto, lo tiene el Partido Liberal Progresista. Y entonces invito a las personas a que se acerquen, a que nos investiguen. Aquí está mi nombre, aquí abajo, es un poco complicado. Cuando lleguen a votar es muy fácil. Partido Liberal Progresista, la bandera anaranjada con una paloma blanca.
Es más, permítanme hacer esto para que la vean. Ahí está, ¿verdad? La bandera anaranjada con la paloma blanca y el candidato con el nombre más raro de todos. Pero ingresen a nuestras páginas, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tanto del Partido Liberal Progresista como las mías personales, para que vean nuestras propuestas. La página www.liberal.cr, donde pueden encontrar nuestro plan de gobierno para que profundicen en nuestras propuestas, para que conozcan a nuestro equipo. Y tómense en serio estas elecciones que vienen porque son cruciales para Costa Rica. Creo que ya me extendí demasiado, Luis Fernando, pero te agradezco mucho la oportunidad. No te preocupes, Eli. Yo comparto con vos, vivíamos en otra Costa Rica de muchas oportunidades. Yo a los 18 años ya había abierto un negocio, ¿verdad? Se podía, no había tanta traba, tanto problema. Nuestro amigo en común, Eduardo Sallega, a los 19 ya tenía una joyería. O sea, se podía trabajar, se podía emprender. Hoy en día a los muchachos, bueno, un muchacho de 18, ¿qué oportunidad se le da? Si ni siquiera se le está dando la educación. Eli, te deseo la mejor de las suertes. Este espacio es tuyo cuando querás. Las puertas están abiertas. Mucha suerte, siga adelante. Y yo creo que tenés ¿cómo decirlo? Una fortaleza muy interesante. Y es que ciertamente lo que nos enfrenta, este gran reto que vos decís que tenemos para los próximos 4 años, yo creo que pasa por 2 cosas. Uno, no elegir a los mismos. Ese es el peor error. Ni a los mismos ni a los que están repitiendo. Hay que tener mucho cuidado, porque si volvemos a elegir lo mismo, vamos a tener más de lo mismo y ya el país no da. Creo que en algún momento se visualizaba que íbamos a pasar por un enorme sacrificio y un trago amargo, y vos sabés que coincido con vos y me llena de energía y de entusiasmo pensar que lo único que necesita el costarricense es que le suelten los mecates, que le suelten las amarras y que lo dejen producir. Yo, al igual que vos, sueño con ver al costarricense libre, trabajando, produciendo, siendo competitivo, y aquellos productos que hemos colocado en el extranjero son productos de sentirnos muy orgullosos. No tenemos el vino francés, pero tenemos el mejor café del mundo, ¿verdad? No tenemos Microsoft, pero tenemos geniales ingenieros que trabajan para Microsoft y para Google y para Facebook y para muchas de estas empresas. Estamos desarrollando unicornios fuera del país cuando deberíamos de estar pensando desarrollarlos aquí. Eli, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por el tiempo, fuiste muy generoso también con los minutos extras. Y pues nada, agradecerte, felicitarte también por el esfuerzo que estás haciendo y por el equipo que estás aglutinando. No, muchas gracias a vos, Luis Fernando. Primero por tu amistad, segundo por la generosidad de darme este espacio, de poder comunicarme con tu público. Muchas gracias a Fer ahí en los controles y a todo el equipo de Foro 506. Me parece que el esfuerzo que estás haciendo por educar electoralmente a las personas es muy importante. Yo creo que, insisto, que estas son unas elecciones cruciales. Así que te agradezco muchísimo el espacio y, como siempre, a tus órdenes. Para mí es un verdadero placer estar en Foro 506. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, agradecerle a usted también que se ha tomado una noche más el tiempo para escuchar, en este caso, a un candidato, a un buen candidato y a una buena persona que lleva un proyecto que podría perfectamente cambiarle el rumbo al país. Yo creo que nuestra misión es traerlo, exponerlo, permitir que también él pueda expresar sus ideas y hacer este diagnóstico, este análisis, porque al final de cuentas esto se dice muy fácil, se dice responde en minutos, pero lleva meses, sino que años de diagnóstico y de diseño para poder llegar a las conclusiones. Muchísimas gracias. Discuta este programa en familia, discuta la problemática, comparta este programa y por favor denle seguir a la página para poder estar comunicados y que no se pierdan ninguna de las próximas entregas, porque finalmente después de cada uno de estos programas lo que vamos a hacer es contrastar proyectos, planes de gobierno y al final usted va a tener la libertad de decidir, pero también de construir con su voto una mejor nación y un mejor mañana. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.
Chao.